Los hombres me han llamado loco, pero la pregunta aún no está resuelta. Si la locura es o no la inteligencia más elevada. Esto decía Edgar Allan Poe. La figura por la que vamos a hacer hoy un recorrido. Comenzamos. Hoy nos adentramos no en el innegable talento de la pluma de Edgar Allan Poe, sino en los asombrosos misterios que rodean su figura. De hecho, hay quienes han llegado a pensar que era un escritor maldito. En cierto modo, se ha llegado a pensar que el espíritu gótico y misterioso de sus obras impregnó también su propia vida, arrastrándole a la perdición. Para entender esto debemos recordar quién fue realmente Edgar Allan Poe. Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de unos mediocres actores de teatro. Sin embargo, la desgracia quiso que se quedara huérfano a los 3 años de edad. Afortunadamente fue acogido por un hombre de negocios de Virginia, John Allan, quien vivía con su esposa Frances en Richmond, Virginia. Aunque Poe tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Su padrastro siempre fue distante con él, sin considerarle nunca realmente como un hijo. Tampoco quiso jamás apoyarle en su afán de ser escritor. Su madre adoptiva, sin embargo, fue todo lo contrario, ya que siempre creyó en él y le entregó su cariño. Edgar Allan Poe recibió la educación propia de un caballero del sur. Aunque el ser huérfano le marcó de por vida en medio de una sociedad aristocrática tremendamente clasista, Poe fue educado en el escepticismo ante el progreso y la democracia, incluso una justificación más o menos disimulada de la esclavitud. En medio de un cierto idealismo del feudalismo medieval, también aprendió a asaltar el papel de la mujer como esposa y madre, lo que impregnaría toda su obra literaria. Edgar Allan Poe estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendía a escribir latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios de la familia en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Fue allí donde, de la mano de sus criados negros y nodrizas, empezó a introducirse en el folclore, aprendiendo innumerables leyendas fantásticas sobre zombies y magia negra. Se hizo así un gran aficionado a lo sobrenatural, convirtiéndose en un ávido lector de cuentos de terror de todo tipo. También, paradójicamente, empezó en esta época a adentrarse en el mundo de la poesía, mientras recitaba poemas de Walter Scott.
para su madre y sus amigas. Cuando tuvo edad suficiente, Poe fue matriculado en la Universidad de Virginia, dado el interés de su padrastro en que aprendiese leyes y comercio. Poe, no tan interesado en las leyes, empezó a aficionarse en su lugar al juego y al alcohol. A pesar de que sufría una intolerancia a este, que le hacía emborracharse con apenas 2 copas. El resultado fue que su padre se negó a pagarle las deudas del juego y Poe, tras discutir con él, no tuvo más remedio que dejar sus estudios humillado. Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero en 1827. Publicaría su primer libro, Tamerlane y otros poemas, que pasó desapercibido y apenas le reportó ganancias. Ante su preocupante falta de ingresos, decidió alistarse en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artificiero. Nuevamente Poe tuvo problemas con su carácter inconformista, siendo juzgado en una corte marcial por desobediencia, obligado así a abandonar el servicio en 1831. Partió hacia Nueva York y publicó con la ayuda de algunos antiguos compañeros de Acamedia su obra de poemas. En 1833, Poe ganó un premio de $50 por la obra manuscrito hallado en una botella, lo que le permitió, gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, conseguir trabajo como redactor en el periódico, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. En esta ocasión por fin las cosas parecían irle bien, y bajo su dirección el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. Poe se enamoró entonces con su prima, Virginia Eliza Clem, una relación un tanto cuestionable, ya que ella solo contaba entonces con 13 años de edad. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrató matrimonio con su prima en otro episodio oscuro de su biografía, ya que en el certificado de matrimonio que se expidió meses después, Virginia aparecía registrada con una edad de 21 años. Y a partir de aquí la carrera literaria de Poe despegó definitivamente, publicando algunas de las obras más inolvidables, a la vez que hacía su economía doméstica, lo que le permitió trasladarse junto a su esposa y su suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. Lamentablemente, el 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de tuberculosis. Poe, para quien Virginia siempre fue su amor ideal y platónico, no volvió a ser el mismo. Los problemas con la bebida se intensificaron, y aunque Poe entabló relaciones con varias mujeres, estas nunca llegaban a buen puerto. Como muestra de este alterado de desesperación que vivió Poe durante sus últimos años, nos ha quedado una carta que escribió a su tía, María Clem, el 7 de junio de 1849. En ella le pedía a su tía, que era en aquel momento el único familiar vivo, al que apreciaba realmente, que muriera a su lado. No nos queda sino morir juntos
Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más. Tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, no tengo deseo de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Desde que me encuentro aquí he estado una vez en prisión por embriaguez, pero aquella vez no estaba borracho. Fue por Virginia. Eureka, al que nombraba en su carta, sería la postre su último libro publicado. Edgar Allan Poe moriría en extrañas circunstancias el domingo 7 de octubre de 1849, a las 5 de la madrugada. Pero antes de adentrarnos en los misterios que rodearon el final de Edgar Allan Poe, ha llegado el momento de hacer frente a uno de los mayores misterios escondidos en sus obras. Poe es considerado el autor por excelencia del terror gótico, pero también fue el precursor de la novela policíaca y hasta de la ciencia ficción. Pues bien, en la única novela larga que escribió Edgar Allan Poe se esconde también una extraña profecía, tal y como os contaba en el caso de la novena. Es difícil de achacar a la mera coincidencia. En 1838 Poe publicaba la novela titulada La narración de Arthur Gordon Pym. En ella se narra la historia del joven Pym, quien se embarca de forma clandestina del barco ballenero Grampus, y a partir de aquí la obra nos envuelve en varias historias donde los personajes deben salvar su vida. En un momento del relato, mientras Pym se esconde a bordo del barco, se forma un motín provocando la muerte de gran parte de la tripulación. Más tarde, tras una tormenta, se produce un naufragio, quedando solo 4 supervivientes, que quedan durante varios días a la deriva, sin provisiones ni alimentos. Finalmente, ante la desesperada situación, uno de los supervivientes, Richard Parker, propone echar a suerte mediante unas pajitas la muerte de uno de los 4, para que los demás puedan comer su cuerpo y así poder sobrevivir. Parker obtiene la paga más pequeña y termina muriendo apuñalado. Era el más joven de los supervivientes, que termina así sirviendo de comida a los siguientes 5. La novela era a priori un relato extremadamente fantástico y tenebroso, en el que el propio narrador llega a declarar en un pasaje de la obra: contendrá en sus partes finales ciertos incidentes de una naturaleza tan alejada de la experiencia humana y por tanto fuera de todo límite de la credulidad, que los narraré sin la menor esperanza de que se los acepte como verdaderos. En definitiva, el propio autor consideraba completamente alejado de la realidad su relato. Sin embargo, Poe se equivocaba completamente. En mayo de 1884, 4 hombres, el capitán Tom Dudley, Edmund Brooks, Edwin Stephens y el grumete Richard Parker, que viajaban en un velero mercante inglés, cuya ruta era Inglaterra-Australia, sufre un naufragio a la altura del Cabo de Buena Esperanza y quedaron a la deriva. Durante los primeros días los hombres se alimentaban de lo que pudieron recuperar tras el naufragio, pasando luego, una vez agotados los víveres, a alimentarse de su propia orina. En los relatos de la época,
Existen dos versiones de lo ocurrido entonces, aunque ambas terminan de igual forma. En la primera se explica cómo uno de ellos, el grumete Richard Parker, se negó a beber de su propia orina y optó en cambio por beber agua del mar. Esto intoxicó a Parker, que quedó inconsciente, momento en que sus compañeros de viaje, desesperados y casi desvanecidos por la desnutrición, optaron por matarlo para poder alimentarse. La segunda de las versiones indica que, tal y como relataba en la novela Poe, los 4 hombres echaron a suerte quién debía morir para servir como alimento. Parker perdió y murió para servir de sustento al resto de supervivientes. Sea como fuere, la muerte de Parker sirvió para que los 3 supervivientes aguantaran varios días, hasta que fueron rescatados por un barco. Tras su rescate, los 3 supervivientes fueron juzgados, y a pesar de existir entonces la llamada Ley del Mar, que permitía el canibalismo por supervivencia, fueron condenados a muerte. El caso tuvo especial relevancia porque fue el primero en el que no se dio por válido el argumento de la Ley del Mar. Afortunadamente para ellos, pasados 6 meses, fueron indultados debido a la presión de la opinión pública sobre las circunstancias tan particulares que habían vivido en el mar. Como vemos, existió una increíble coincidencia entre la ficción literaria de Poe y el naufragio real, tanto en el entorno y en el escenario de los sucesos, como en el nombre exacto del protagonista y en las circunstancias exactas de su muerte. Esto alimentó el mito del escritor maldito por Edgar Allan Poe, que gracias a su magia negra había sido capaz de narrar acontecimientos que ocurrirían 46 años después. Sin embargo, el misterio más grande de Edgar Allan Poe fue sin duda alguna las circunstancias de su muerte, sobre la que los expertos aún están buscando explicación sin ponerse de acuerdo. En 1849, Poe fue según conocidos, estaba entusiasmado e incluso feliz porque iba a contraer matrimonio con Sarah Elmira Royster, y todo apuntaba a que iba a rehacer su vida finalmente tras la muerte de su añorada Virginia. Sin embargo, repentinamente desapareció sin dejar rastro el 3 de octubre de ese mismo año, y Poe apareció en las calles de Baltimore en estado de delirio. Muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata, su viejo amigo James lo trasladó a Washington, al hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de 1849, a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. Al parecer, durante sus últimos momentos de vida estuvo invocando obsesivamente a un tal Reynolds. Todo indica que podría tratarse del explorador Jeremiah Reynolds, que sirvió de inspiración para su profética novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Curiosamente, Jeremiah fue también el autor del relato Mocha Dick, la ballena blanca del Pacífico, una hoja de un periódico manuscrito, relato que serviría de inspiración para que Moby Dick de Henry Melville, novela de que ya hablaremos en el programa, debido también a la multitud de historias que encierra, pero esto será otra historia. Volvamos a Poe. Las últimas palabras de Poe fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. El misterio de la muerte de Edgar Allan Poe
se acrecienta desde el momento en que tanto los informes médicos como los certificados de defunción se perdieron. Y lo único que sabemos es que los periódicos de la época dijeron que la muerte se debió a una congestión o una inflamación cerebral. Esto ha servido para achacar su muerte al alcoholismo, ya que este era el eufemismo habitual utilizado en estos casos. Lo cierto es que Poe era intolerante al alcohol y el sólido ambiente de los bares le resultaba muy desagradable. Para aumentar el misterio, algunos conocidos aseguraron de que el propio Poe había contado en su círculo más íntimo que le estaban persiguiendo. Lo cierto es que las teorías sobre la muerte del genial escritor se han multiplicado abarcándolo a las más variopintas causas, desde el suicidio, una paliza causada por parte de ladrones o el asesinato debido a su futura boda, a la que los hermanos de la novia se oponían para no perder dinero de la mujer. También se han barajado distintas enfermedades como la rabia, el envenenamiento por mercurio, un tumor cerebral o incluso una simple gripe. Por último, resulta muy curiosa la versión que achaque la muerte de Poe a un fraude electoral. Sé que, como a mí, esto suena extrañísimo, pero no es en absoluto descabellado. En la época de la muerte de Poe eran habituales los ataques a hombres que acababan de votar, para intoxicarlos con alcohol y llevarlos de nuevo a votar por un candidato que compraba así los votos. De hecho, Poe fue encontrado precisamente en uno de los lugares donde los pandilleros solían abandonar a sus víctimas. En todo caso, los misterios sobre Poe no acabaron ni siquiera con su muerte, y aún existe un episodio más que rodea a su tumba que merece la pena recuperar. Tras el funeral de Edgar Allan Poe, un día después de su muerte, a quien solo acudió un tío y un primo del fallecido, Poe fue enterrado en una simple tumba, marcada por un simple bloque en el que se podía leer número 80. En 1873 apareció en los periódicos un artículo sobre el estado del calamitoso de la tumba de Poe. Y ante el disgusto de la opinión pública por el poco respeto mostrado al entonces ya afamado escritor, se hizo una colecta para enterrarlo en un sitio más digno. Y 2 años después, el misterio volvió a surgir, cuando al abrir la tumba se encontraron con los restos de otra persona. Hubo que hacer una extensa búsqueda para localizar finalmente los verdaderos restos de Poe y poder enterrarlo, ya que en su ubicación actual. Algunos años después, los restos de su esposa fueron depositados junto a los suyos. Pero aún no terminan los misterios. En 1949, justo 100 años después de la muerte de Poe, una figura misteriosa vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha y un pañuelo blanco, comenzó a visitar la tumba, dejando una curiosa ofrenda, una botella de coñac medio vacía y 3 rosas. El misterio del personaje comenzó a repetir su visita y ofrenda todos los 19 de enero. En 1960, la revista Life logró obtener la única fotografía que existe del hombre que dejaba la ofrenda. Nunca más se logró esta foto. Se ha especulado sobre el significado de la ofrenda. Podía ser del coñac, que era una manera de celebrar el nacimiento de Poe con su bebida favorita. Las rosas representarían el alma de Poe, de Virginia y su único gran amor, y de María Clem, su suegra, quien fue enterrada en el mismo lugar. La tumba se encuentra en el cementerio de Westminster, en Baltimore. En la lápida aparece esculpido un cuervo
homenaje a una de sus obras más famosas. El extraño visitante no acudió a su cita en 2010, después de 60 años sin una falta. En el año 2016, gracias a Maryland Historic Society, se seleccionó a un sucedor del enigmático visitante de Baltimore para que la tumba de Poe siguiese recibiendo sus 3 rosas y su botella de coñac cada 19 de enero, como homenaje al escritor y recuerdo también de este enigmático personaje. Más allá de los misterios que rodean Edgar Allan Poe, es, desde un punto de vista histórico, uno de los mejores escritores de todos los tiempos, quien mejor ha resumido la importancia de su figura. Fue otro de los grandes autores del misterio, el mismísimo Lovecraft. La fama de Poe ha sido objeto de las más curiosas vicisitudes y ahora está de moda entre la avanzada inteligencia minimizar su importancia como escritor y su influencia. Sin embargo, le sería difícil a un crítico imparcial negar el enorme valor de su obra y la potencia penetrante de sus pensamientos como creador de visiones artísticas. Poe inició un camino en la literatura. Fue el primero en darles ejemplo y enseñar un arte que sus sucesores, con el camino abierto y con su guía, pudieron desarrollar mucho más. Pese a sus limitaciones, Poe realizó lo que nadie había realizado, o podría haber realizado. Y a él debemos la novela de horror moderna en su estado final y perfecto. De esta manera los espectros de Poe adquieren una malignidad harto convincente. Ninguno de sus antecesores fundó un nuevo modelo de realismo en los anales del horror literario. Estas eran las palabras de Lovecraft sobre Edgar Allan Poe. Y así acabamos el viaje por la vida y muerte de uno de los escritores más influyentes. Vamos dejando por aquí el programa de hoy. No sin antes recordar nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com, y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.